Entonces vamos a avanzar. Y decíamos al principio del programa que íbamos a hablar de la impotencia en el hombre, un tema que realmente preocupa a los varones y que esto podría influir de manera negativa en la parte emocional del individuo. Cuando se habla de impotencia sexual en el hombre, es aquella condición que tiene el mismo de que no tiene capacidad de sostener o de lograr una erección fuerte y sostenida. Esta condición puede confundirse con lo que es el trastorno del deseo. Y desde ahí vienen una serie de condiciones en las cuales el individuo debe buscar las alternativas de una orientación sexual adecuada y conseguir las informaciones pertinentes a través de un personal o de un especialista calificado que pueda hacer una diferenciación de lo que es una impotencia y de lo que es trastorno del deseo. Cuando hablamos de esto, realmente la impotencia no es más que la incapacidad de poder sostener una erección, de poder lograr, de aquel individuo que no tiene capacidad de poder lograr la dureza de su pene, a través de los mecanismos fisiológicos que realmente lo permiten. ¿Qué puede ocurrir? Son múltiples las causas. Un individuo que sospeche que tenga dificultad de poder sostener una erección, o sea, de poder sostener con dureza su pene, necesariamente es un individuo que está muy preocupado. Y esa preocupación influye de manera negativa en lo que son los trastornos de ansiedad, que dicho sea de paso también influyen en prolongar o acentuar el problema. Cuando hablamos de esto, necesariamente lo primero que debe recomendársele a la persona que está afectada por esta condición es que trate de buscar una orientación adecuada, ya que son muchas personas que pueden tener ciertas limitaciones para poder lograr una erección o sostenerla, o en algunos casos la logran y no tienen permanencia, lo que se llama sostenida, y caen nuevamente. Y realmente este tipo de situación puede llevar al individuo a un proceso de depresión que necesariamente puede ser corregido el problema que le afecte en la virilidad. La libido en el individuo es aquel deseo sexual, aquella satisfacción, aquel impulso que siente la persona de desahogar una tensión que se provoca de manera fisiológica. Cuando estas situaciones se dan, realmente puede provocar dificultades en la parte emocional. Y es ahí que se recomienda que la persona deba buscar una orientación oportuna en la cual pueda conseguir la orientación adecuada y pueden conseguir un diagnóstico adecuado para poder diferenciar cuándo se está hablando de impotencia, cuándo hay trastornos del deseo o cuándo hay lo que se llama un bloqueo emocional, que en muchos casos esta es la situación que se produce, fruto de la misma ansiedad. ¿Qué decimos? Que el trastorno del deseo está dado por aquella falta de motivación, cuando el individuo no tiene voluntad de poder buscar alternativas de conseguir la satisfacción sexual a través de la cópula o del contacto sexual entre un hombre y una mujer. Cuando decimos esto, necesariamente el individuo, al tener una de estas dificultades, de la cual no tiene la capacidad de poder diferenciar, se centra, se aísla y generalmente no busca las alternativas adecuadas, o en principio lo que andan buscando son buscar alternativas de que un curioso pueda descifrar, de que se le haya podido echar algún mal, entiéndase brujería, entre otras cosas, y lamentablemente no buscan una asistencia especializada que pueda dar como resultado la definición del problema. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo el especialista puede darse cuenta cuando un individuo o está afectado por una impotencia, está afectado por lo que es el trastorno del deseo o está afectado por lo que se llama un bloqueo emocional? Lo primero es que se hace una historia clínica del paciente, desde el momento en que empieza a sentir la condición, y en múltiples casos la historia debe hacerse desde el inicio sexual de la persona. ¿Por qué? Porque se deben identificar muchas razones de las cuales pueden influir de manera negativa que posteriormente puedan involucrar a esta persona y provocar el trastorno del cual estamos hablando. Impotencia solamente se diagnostica o se certifica como impotencia cuando el individuo en la historia te manifiesta que no ha tenido nunca una erección, que no tiene memoria o registro en la cual haya visto su pene erecto o duro. Se le pregunta al paciente que si en algunas ocasiones ha despertado con lo que es una erección
o en múltiples casos sí ha tenido algún tipo de experiencia. Cuando se da este tipo de situación, necesariamente no se puede etiquetar como una impotencia sexual. Y en múltiples casos, cuando no hay un registro de erecciones en el paciente, entonces se colocan en unas prácticas que hace el terapeuta algunos anillos dispensables en el pene para acostar a la persona al momento de dormir y en la mañana registrar si estos anillos han abierto en señal de que el pene ha logrado una erección. ¿Por qué se hace esto? Porque toda persona, mientras duerme, todo hombre, mientras duerme, logra erecciones repetitivas. Esto significa que es un individuo que está sano sexualmente. Ahora, cuando no se dan estas condiciones, necesariamente ya el terapeuta empieza a confirmar que este tipo de condición puede certificarse o no como una patología sexual que se pueda definir como impotencia. Ahora, trastorno del deseo es aquella condición en la cual el individuo no tiene motivación, en la cual el individuo no busca una alternativa para desahogar o definir ese impulso sexual y realmente no se ve motivado, no tiene satisfacción, y aunque esta persona puede tener erecciones y puede tener incluso cualquier otro tipo de situación, pero no está motivado para lo que es el intercambio sexual entre un hombre y una mujer y desde ahí poder lograr su satisfacción sexual. Lo que hablamos de los bloqueos emocionales, que también puede en algunos casos el individuo confundir como una impotencia, es aquella situación en la cual el varón tiene normalmente sus erecciones, pero en el momento de la cópula, en el momento del contacto sexual entre él y su pareja, el pene de dureza pasa a estado de flacidez. Todo esto es fruto de los trastornos de ansiedad que pueden influir de manera negativa en sostener una erección. ¿Qué podemos decir? Que tanto el trastorno del deseo como los bloqueos emocionales son corregibles fácilmente. Y decimos esto porque realmente los trastornos de impotencia necesariamente deben buscarse bases neurológicas, bases psicogénicas y otro tipo de condición que pueda justificar este tipo de condición en el individuo. ¿Qué puede haber? Puede haber trastornos vasculares, puede haber trastornos psicogénicos y puede haber una serie de condiciones desde enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, y también se pueden involucrar algunos fármacos o medicamentos que pueden influir de manera negativa en lo que es la motivación, lograr una erección, que puede el individuo decir que está sosteniendo una erección en la cual puede satisfacer su instinto sexual. Dígame usted. No, ya usted lo ha dicho todo. Hemos avanzado, hemos ampliado al respecto. Claro que sí, porque entre las causas que hemos investigado, tú ya habías dicho que están las enfermedades, que algunas restringen el flujo de sangre sí, que va hacia el pene, como decía, la hipertensión arterial, la diabetes, los problemas con el colesterol, la hipercolesterolemia, las enfermedades cardíacas también, la diabetes. También tenemos algunas situaciones que interrumpen la conexión entre el sistema nervioso y el pene, pero esta ya como estamos son ahí, las cirugías que tienen que ver las con invasivas, la próstata, las cirugías muy invasivas, en el caso de algunas cirugías de próstata, que hay que decir o confirmar algunos aspectos relacionados con las cirugías de próstata que no son invasivas y otros procedimientos actuales, mucho más modernos, que necesariamente el individuo queda sin ningún tipo de dificultad para sostener una erección. O algunas lesiones traumáticas que se pueden dar en esa misma en el proceso quirúrgico, sí, pero eso es cuando estamos hablando de procedimientos muy invasivos que realmente ya son parte del pasado. Algunos medicamentos también. Sí, medicamentos para la hipertensión. La hipertensión, y los medicamentos para la depresión también. Correctamente, sí. Y la misma depresión nerviosa, cuando el hombre sufre de depresión nerviosa. De depresión, pero por eso es que yo hice la diferenciación entre lo que es impotencia, y lo que trastorno del deseo y el famoso bloqueo sexual, que afecta a una cantidad importante de la población y lamentablemente por situaciones de vergüenza, por una desorientación sexual adecuada, el individuo no busca asistencia y realmente son condiciones que se corrigen fácilmente porque esto viene con una base psicogénica. Y cuando tú hablas de la conexión cerebro-órgano sexual, necesariamente hay que decir lo siguiente: el órgano sexual en el varón es un instrumento de trabajo. Oigan bien, el órgano sexual en el varón es un instrumento de trabajo
y todo lo relacionado con la parte emocional, con lo que es el sistema nervioso central, es el que define la calidad o no de la respuesta sexual del individuo. Y es ahí que cuando tenemos dificultades emocionales, cuando tenemos una pobre orientación sexual o cuando tenemos también una iniciación sexual traumática y algunos trastornos que se dan en lo que es la etapa del desarrollo, del cual hablaremos en la semana próxima, necesariamente deben identificarse a través de una buena evaluación que haga el terapeuta. Y es ahí en la cual ustedes deben buscar todas las alternativas y buscar ayuda, porque realmente lo primero que empezamos es a buscar curiosos que puedan definir una situación que es exclusiva de un especialista, de un urólogo o de un profesional de la psicología que pueda buscar la base real del trastorno e identificarla. Al momento de identificarla, entonces aplicar las técnicas correctivas y lograr que el individuo pueda recuperar aquella calidad en la erección sexual que necesariamente debe darse para un buen disfrute de la actividad sexual. ¿Y el exceso en el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas? Mira, lo que ocurre con los distintos estimulantes, vamos a llamarle así, entiéndase alcohol, las drogas y otro tipo de fármacos, y los cigarros, entre otros, es que el individuo debe entender en el caso del alcohol. El alcohol es un arma de doble filo. El alcohol actúa como estimulante en bajas dosis, pero cuando aumentamos y ya nos pasamos de la cantidad que nuestro organismo puede asimilar y manejar, entonces se convierte en depresor. Hay muchos hombres, y esto es bueno destacarlo, que son eyaculadores precoz, que es uno de los otros trastornos que afectan al hombre, que buscan alternativas aferrándose al alcohol. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasados de un poquito de trago, se inhibe lo que es la estimulación a través de la respuesta sexual del sistema nervioso central, y esto provoca un retardo en la eyaculación. Entonces, el individuo es un error que comete, porque cuando buscamos y nos aliamos a alternativas que son pasajeras, realmente lo que estamos es agachando o prolongando el problema. Y es ahí que nosotros reiteramos que debe buscarse una buena asistencia a través de un especialista que pueda identificar el problema y posteriormente aplicar las técnicas del lugar. Tú hablabas de que a veces el hombre cree que fue que le echaron brujería. Es la mayoría de los casos. Ahí la cosa es difícil. Se echa a perder porque totalmente. La mente tiene muchos poderes. Es que el problema es que voy a reiterar. En ocasiones el hombre piensa que una mujer puede hacer cosas para quitarle la calidad, correctamente. Si usted se cree eso, mira, no lo arregla eso nadie. funciona, que realmente no va a tener una es por eso que es importante reiterar, Yumeri, y que el hombre conozca que la parte del órgano sexual es simplemente un instrumento, que todo está regido por el sistema nervioso central, por nuestra psique, por nuestra mente, y las emociones forman parte importante de una buena respuesta sexual. Hay casos en los cuales los hombres se sienten como toro cebú, como dice un amigo mío, pero necesariamente deben conocer también que hay muchas condiciones que pueden influir y que son transitorias, como es la inapetencia sexual. Usted puede estar muy motivado, pero llega un día que usted no tiene ningún tipo de deseo, ningún tipo de motivación, y eso es transitorio, por múltiples razones, por agotamiento físico, por déficit en algunas vitaminas que alimentan, estimulan el sistema nervioso, y por situaciones del ambiente. Y el hecho de que usted hoy no se sienta motivado, realmente eso no es un tema de preocupación, porque realmente debemos dar la oportunidad que nuestro organismo sea el que dé respuesta. Y nosotros estamos acostumbrados de manejar una sexualidad mecánica, una sexualidad en la cual usted se programa y se hace ciertas ilusiones en base a lo que va a hacer y cómo lo voy a hacer y lo que voy a lograr. Y cuando llega realmente al momento de la escena, se da cuenta que la sexualidad es de manera espontánea y que todo se da en el ambiente. Pero ese tipo de situación en el cual usted hace esfuerzos a través de su psique, de su mente, de prepararse, de ir estableciendo cierto protocolo en el cual va a implementar en el momento de la actividad sexual, eso de manera real no influye de manera, sino que puede influir de manera negativa porque te precipita, y eso puede provocar ciertos tipos de ansiedades que dan como resultado un bloqueo sexual. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros hacemos una historia con personas que nos dicen que ellos tienen una erección normal, pero cuando van a la escena del trabajo encuentran que el individuo cae. No hay impotencia, realmente ahí no hay impotencia. Ahí lo que hay es un bloqueo sexual.
Y ese bloqueo sexual generalmente es fruto de un mal manejo en las distintas actividades que usted haya podido tener, en algunos casos, y en otros la poca experiencia, el poco conocimiento de lo que es un intercambio de satisfacción entre un hombre y una mujer. Todo este tipo de situaciones puede influir de manera negativa y acentuarse cuando la pareja maneja mal la situación, cuando la mujer viene y le hace una situación en la cual le provoca el aumento de la ansiedad al individuo, cuando lo relaja, cuando le dice para qué fue que me motivaste, si no iba a funcionar, y todo eso influye de manera negativa en la ansiedad. ¿Qué ocurre? Que en múltiples casos, si esa persona no busca asistencia, es difícil que con esa misma persona vuelva a querer tener un encuentro sexual, porque los niveles de ansiedad y la duda de que pueda lograr nuevamente o que pueda ocurrir lo mismo, influye de manera negativa, y es ahí donde el individuo empieza a tener ciertas dificultades para poder lograr una erección ante personajes identificados. Entonces, ¿qué se recomienda? Que cuando una persona, cuando esté en el baño, cuando tenga una fantasía, cuando despierte, o en todos esos ambientes se da cuenta que usted ha tenido erecciones normales, fuertes y sostenidas, necesariamente usted no es una persona que está afectado por la condición de impotencia. Puede haber un trastorno del deseo que le esté afectando, puede haber una inapetencia sexual, que es la misma condición anterior, pero más transitoria, y puede haber lo que se llama bloqueo emocional, que en múltiples casos, con una buena orientación y con un buen seguimiento de un terapeuta, necesariamente usted supera en pocos días. Ahora, si usted no busca la asistencia del lugar, este tipo de situaciones va a ir aumentando los niveles de ansiedad y en vez de dar solución, lo que podría ir agravando el problema. Entonces, se recomienda que cuando una persona interprete, entienda que hay alguna dificultad en lo que es sostener una buena erección, de que usted tiene dificultad en la eyaculación, entiéndase que puede terminar en momentos no adecuados o más rápido de lo que usted se aconseja. Todo este tipo de condiciones pueden influir de manera negativa en lograr tener una buena respuesta sexual en la cual usted se sienta satisfecho y pueda lograr los resultados que se espera. Ahora, lo que recomendamos siempre es que tanto usted como la pareja, en el momento que identifiquen alguna situación, busquen una buena orientación, busquen una persona que realmente esté calificada y que puede darle las explicaciones del lugar e identificar las causas que le están provocando esta condición. De lo contrario, usted podría estar siendo sentenciado a una muerte sexual estando vivo. Lo que necesariamente debe buscar son las alternativas para conseguir la buena orientación y generalmente aplicar las técnicas que puedan ayudarle a corregir el problema. Error que se comete: aliarse a los famosos fármacos que hay en la actualidad, los cuales pueden en algunos casos no ayudar a mejorar la condición, aunque sí pueden ayudarle a sostener una erección, pero no le ayudará a mejorar las condiciones de ansiedad, que generalmente es el principal enemigo que puede tener un individuo para poder lograr una erección sostenida y tener una buena calidad sexual al momento del intercambio entre usted y la pareja. ¿Directa? ¿No hay preguntas? El ingeniero Recio. Lo único que sé de eso es utilizarlo para dos cosas. Dígalo. Para orinar y para miar bueno, más nada. Usted es lo mismo. No, lo mismo. Ya. La otra es miar bueno. Para mear, hacer pipí bueno, ¿sí? Sí. Te explico fuera del aire. En ese sentido, señores, reiteramos que si por casualidad hay una llamada, sí, vamos a atender inmediatamente. Buenas. Buenas noches. Bueno. Adelante. Bienvenido. Dígalo. Caramba. De la Lucifer. Qué buena charla, qué buena conferencia, magistral. Gracias. Y veo que no tiene nada en la mano, nada en el frente. Tú manejas bastante ese tema. Lamentablemente, nosotros no te tenemos a ti en un lugar donde tú puedas darle las orientaciones de vida a los jóvenes especialmente, pero ¿por qué no también a nosotros, los que estamos ya en la etapa de cayendo a la vejez? Ese tipo de orientación son necesarias. Tú debes acostumbrar a hacerlo, aunque sea una vez a la semana o una vez al mes. Sí, porque luego es interesante y tú manejas bastante ese tema. Yo te felicito de antemano. Muchas gracias. No hay desperdicio ahí, amiguito. Gracias, Johnny. Sí. Ahora que Isaías dice que... Ahí viene el nombre. No importa, sí, no importa. Que es bueno para los jóvenes.
Yo siempre hablo con los jóvenes y les digo que es muy fácil en esa etapa de la adolescencia de ellos traumarse con relación a lo que es la sexualidad. La iniciación sexual es muy delicada. Pues, porque en muchas ocasiones los jóvenes tienen una novia con más experiencia que ellos y muchas veces los ridiculizan. Sí. O generalmente cuando el joven tiene una novia que lo engaña, en su generalidad él se hace un mea culpa. Sí. Y que es porque él no tiene las condiciones de hombre como tal, porque le falta virilidad. Entonces, la falta de toda esa culpa se la echa a él. Y en ningún momento piensa que es que esa muchacha simplemente es una muchacha alegre y que decidió cambiar de pareja. Hay una condición, Yumeri, que el individuo, el varón, debe darse cuenta, y es que para el hombre estar preparado para una actividad sexual completa, necesariamente tiene que tener erección de su pene. Más en cambio la mujer, ¿no? La mujer con simplemente una buena lubricación está en condiciones óptimas. El varón necesariamente para estar en condiciones de poder realizar una actividad sexual necesariamente tiene que haber una erección buena. Exacto. Entonces, porque con croqueta no funciona. No funciona. Entonces, pero por ejemplo, ¿cómo tú le dices, por ejemplo, a los jóvenes, que son los que generalmente te estoy diciendo, tienen este tipo de dificultad del mea culpa, que él pueda no dejarse influenciar? Porque una muchacha quiere hacerte sentir mal en lo que respecta a tu virilidad, que tú no permitas que nadie logre eso. Que cuando usted sabe que usted tiene condiciones de hombre bien desarrolladas y que usted tiene su erección, si no funcionó con esa, porque como tú decías ahorita, te hace sentir mal cuando una persona te dice, ay, pero ¿para qué tú me motivaste si no ibas a funcionar? ¿Ah? Correcto. Entonces, eso realmente influye. Pero si es un hombre ya hecho y derecho de cierta edad, sabe lo que va a hacer. Mira, lo que pero ocurre, si es un adolescente, una persona que se está iniciando en la vida sexual, esto causa un trauma. Lo que ocurre es que el individuo, el varón, generalmente el varón, es el que tiene mayores dificultades para lo que es una iniciación sexual. Y debemos decirlo que en su mayoría, en un % muy alto, arrancan la vida sexual a través de la inducción de otro, o en múltiples casos hay papás que lo agarran por una mano y lo llevan a un sitio a iniciarse. Sí. Entonces todo esto influye, porque ese papá tuvo capacidad de decirle, ven, que ya tú estás en condiciones de brincarle a una mujer, pero tal vez no tuvo capacidad de orientarlo respecto a lo que es la vida sexual y las cosas que deben darse. Entonces necesariamente en múltiples casos, la mayoría de los hombres que entran a una vida sexual sin una orientación adecuada, generalmente tienen fracasos sexuales. Y estos fracasos sexuales pueden leccionar emocionalmente a este individuo de manera perpetua. Y es ahí que se recomienda siempre buscar una buena orientación, porque todos los problemas, excepto aquellos en los cuales el individuo nunca ha tenido una erección, son corregibles. Todos los de base psicogénica, incluyendo aquellos que son afectados por medicamentos, ya los médicos lo que hacen es que buscan medicamentos de mayor actualidad, generaciones más actualizadas y modificadas, y realmente sustituyen por aquellos que pueden afectar o no la libido del individuo. Entonces, para concluir, nosotros debemos decirle al hombre. Te voy a decir algo. Sí. La expresión de que no hay hombre flojo, sino que usted se busca una pareja que no es muy inteligente. Es mal orientado, no flojo. No, pero eso está bien. O sea, no hay hombre flojo. Lo que pasa es que ese hombre se busca una pareja que no es inteligente. Que no es inteligente, claro que sí. Está correcto. Y que no sabe hacer golo. Si no le hizo lo que la mujer quiere, flojo. Sí. Entonces, mira, hay un dato que debemos concluir. La vida sexual del hombre inicia al momento del nacimiento y termina con la muerte. El hecho de que haya personas que digan que después que uno tiene cierta edad, si usted busca las orientaciones adecuadas, si usted tiene asistencias especializadas, usted siempre tendrá una libido buena, porque ya la ciencia y la naturaleza puede ir sustituyendo todas aquellas causas de déficit que hay en la persona y puede ayudarlo a usted a tener una vida sexual plena de manera permanente. Pero promete eso para la próxima. Sí, nosotros estaremos, y queremos decirle a Isaías que los jueves estaremos hablando todos los temas relacionados con este tema. Y Yumeris en más de una ocasión me dijo que me iba a llevar al liceo a hablar, a conversar con sus alumnos y me ha dejado esperando. Y yo estoy en la mejor disposición de todos estos temas que yo pude desarrollar en la universidad
y que hoy uno pone el CD y salen igualito que aquella vez, necesariamente yo estoy en la mejor disposición de compartirlo. Y lo digo porque a diario nosotros recibimos jóvenes que tienen muchas dificultades a través de una buena orientación. Y parejas que no son felices sexualmente hablando, no son felices, precisamente por falta de información de una orientación. Y de la orientación adecuada. Yo tuve la oportunidad de conocer en esta semana una pareja que se separó por dificultad de una eyaculación precoz en la pareja. Una eyaculación precoz que es fácil de corregir a través de una orientación que uno le da a la pareja, que se pueden ir haciendo en la práctica sexual. Y este tipo de situación también puede ser un adorno para una satisfacción sexual. Ahora, lo importante es decirle a la pareja, principalmente a la mujer, que usted tiene mayores ventajas que el varón, que en los momentos de dificultad de su pareja, el mejor aliado es usted, con darle confianza, con fortalecer esa emoción que en ese momento puede estar resquebrajada y decirle a su pareja que si hoy no pudimos, mañana será mejor y que no se preocupe, que todas las cosas saldrán bien. Ahora, si el asunto es de manera repetitiva, lo importante es que usted mismo le oriente a esa persona de que busque una asistencia adecuada, porque realmente cuando un individuo tiene dificultades en su erección, tiene dificultades en no tener la calidad requerida para una buena actividad sexual, son situaciones que provocan muchos procesos de dificultad emocional y esto en vez de hacer bien, hace mal. En ese sentido, una buena orientación y nosotros desde aquí del programa, cada jueves, estaremos diciendo a ustedes cómo corregir, cómo mejorar y cuáles son las cosas que pueden afectar la vida plena de un individuo. Dígalo. Te digo otra cosa. Dígalo. Y también que el hombre sepa que la mujer goza sin el pene. Sin el pene. Hay que saber eso, claro que sí. Entonces tú me dices usted a mí... puede hacer su mujer feliz sin el pene un día porque estoy... Claro, claro, pero el hombre cree que es cuestión, el pene que hace feliz. Es cuestión de creatividad. ¿Verdad que sí? De creatividad. Eso hay y que es saber. es bueno, como dice la dialecta, que la sexualidad es cuestión de creatividad. Correcto. Que usted hoy puede comer arroz con habichuela, pero mañana puede comer habichuela con arroz. De volar la imaginación. Vamos a ver la llamada. Buenas noches. Buenas noches, Jiménez. Buenas. ¿Sí? Me habla Regina Lutel. Regina, ¿cómo estás? Muy bien. Sabía yo. Dime a ver. Es importante felicitarte porque es un tema que te está adoptando muy profesionalmente. Es importante decir a nuestra audiencia que hay trastornos en la sexualidad por patologías. Correcto. Que son de origen médico, pero también hay de origen psicológico. Y también hay dificultades que son fetiches, o sea, que son objetos sexuales. Correcto. Que eso afecta la relación de pareja. Ya es un tema que la sociedad la está esperando. Son muchos los casos de parejas que están sufriendo por esta dificultad. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. En ese sentido, concluimos en el día de hoy diciéndole a la pareja que los momentos de dificultad, la unidad y el entendimiento de ambos es la mejor solución. Yo creo que la mujer es la mejor aliada del hombre y viceversa. En ese sentido, cualquier dificultad que usted entienda que se pueden dar, que no esté dando los resultados que usted espera y que puede influir de manera negativa en lo que es una buena calidad en la respuesta sexual de ambos, necesariamente aparecen en todos los sectores ya cualquier especialista calificado que pueda dar la orientación adecuada, identificar el problema y aplicar los correctivos del lugar. Decíamos en principio que es muy difícil que un problema en la sexualidad de la persona no encuentre la respuesta oportuna. Lo importante es que usted busque la persona que realmente tenga la calidad para poder certificar y dar respuesta al problema y no pensar en curiosidades. Es un problema científico que debe ser intervenido por una persona que haya estudiado el tema y que necesariamente pueda identificar y dar la respuesta que usted se merece.